Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias queremos darte por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, de poder seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos, que penetra hasta partir el alma, hasta llegar a lo más íntimo de nuestros corazones. Señor, yo te ruego que el día de hoy, Señor, tú des luz a los ciegos. Que seas tú el día de hoy rompiendo las cadenas de los cautivos. Que el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, Señor, des pan al hambriento y le des agua al sediento. Nos exponemos delante de ti, Señor. Empezando por quien está orando y quien está dirigiendo este tiempo. Gracias te doy, Señor, porque me hablas también a mí. Asimismo habla a mis hermanos. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que hemos venido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo en las Escrituras, en cada uno de los pasajes que hemos estado estudiando, y creo que está taladrando fuerte, está yéndose hasta el fondo de nuestro corazón, es que no podemos andar en dos estilos de vida diferentes. Para Dios solamente vale uno. Si yo estoy con Él o si estoy sin Él. Para Dios estar con un pie a la derecha y con un pie a la izquierda es estar alejados y apartados de Él. El Señor nos enseña en su palabra, en Mateo capítulo 6, versículo 24, y nos dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede ofrecer servicio, nadie puede adorar, nadie puede ministrar a dos señores, porque dice que amará a uno y aborrecerá al otro, ¿no? O se apegará a uno y despreciará a otro. Mis amados hermanos, o nosotros estamos sinceramente esforzándonos por agradar al Señor, porque esto no se trata de vivir una vida cristiana perfecta. Aquí no hay nadie perfecto. Los pastores no somos perfectos. La iglesia no es una iglesia perfecta, pero sí debe haber en nosotros sinceridad en esforzarnos, dice el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, en esforzarnos por agradar a nuestro Señor. O vivimos sinceramente deseando esforzarnos por agradar al Señor. ¿Cuánto nos estamos esforzando en la vida cristiana? O nosotros perfectamente estamos buscando andar en un tipo de cristianismo que nos hemos inventado, porque eso hay mucho el día de hoy. Hay muchos cristianismos, aunque parezca mentira. Y el único camino para llegar a Cristo, para llegar al Padre, es por medio de Cristo en su palabra. Pero también vivimos en días donde la palabra del Señor es desestimada. Y hay un tipo de cristianismo que nos estamos inventando y que nada tiene que ver con el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio nosotros sabemos qué es la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos lo que dice Dios en toda la Escritura, nosotros podemos saber de qué se trata el Evangelio de Cristo. Es interesante ver que el cristianismo de mucha gente parece ser muy agradable al mundo. O sea, el cristianismo actual parece que no está chocando tanto. Y eso es algo de preocuparnos, porque el evangelio, el cristianismo es chocante. Esa es una característica principal del evangelio. O sea, es un mensaje que no va a ser aceptado por muchos. Van a rechazarlo. Y les hago una pregunta. ¿Tendríamos que volver nosotros al cristianismo primitivo, a los años donde nace el cristianismo?
¿Qué era ser cristiano en tiempos de Jesús? ¿Cómo vivió Jesús su experiencia aquí? Él era amigo de todos, era aceptado por todos, vivía faranduleando, vivía en un gran apogeo ministerial, donde mucha gente quizás lo seguía y nunca lo abandonaron, nunca lo entregaron. Nosotros no vemos eso. En nuestro líder, en el que nos ha dejado su palabra. ¿Cómo eran vistos por la sociedad los verdaderos creyentes en aquella época? Una de las causas que hacía que los cristianos no tengan tanta comunión con la gente del mundo era que la mayor parte de su tiempo libre no pasaban divirtiéndose ni gozando de la vida, ni gozando de los placeres, ni se dedicaban a buscar sus objetivos y sus metas como algo exclusivo de su vida. No, ellos vivían trabajando, necesitaban producir, necesitaban traer el pan a su casa, pero lo más importante para estos cristianos era vivir agradando al Señor y cumpliendo el propósito que les había dejado. Su principal anhelo era crecer en las Escrituras. Era compartir la palabra de Dios, era ofrecer culto a su Señor y traer a otros para el reino de Dios. Ese era su principal anhelo. Ellos no podían dormir pensando y diciendo, ¿cómo puedo traer a mi compañero de trabajo a la reunión que vamos a tener esta noche? ¿Cómo puedo ganar a esta persona que Dios ha puesto en mi vida para que quizá un día le pueda servir y le pueda seguir con todo el corazón? Pero ¿qué es ser cristiano para muchos el día de hoy? Es decir, ¿cómo viven o cómo vivimos los cristianos o muchos de los cristianos en el cristianismo reinventado? Mucha gente piensa que es cristiana simplemente por haber hecho una oración de supuesta fe. Y digo de supuesta fe porque cuando la oración es hecha con fe, para el Señor es muy valiosa. Pero a veces las oraciones son hechas con supuestas fe, con una fe no sincera. Para muchos cristianos, ser cristiano es ir a la iglesia a recibir un mensaje de prosperidad y motivación, para que nos den un mensaje alegre, un mensaje que nos motive. Para muchos ser cristiano es vivir haciendo casi todo lo que hace este mundo. Es vivir haciendo casi todo lo que hace este mundo, exceptuando ciertos pecados un poco escandalosos. Bueno, yo tampoco participo en esos pecados que son medios escandalosos. Pero vivimos casi igual como el mundo, si no es igualito. Mis amados hermanos, el evangelio que vemos en la palabra de Dios no enseña eso. No se trata de eso, no habla de eso. Nosotros no vemos el ejemplo de estos creyentes genuinos viviendo así. Y por eso, hermanos, aún hay muerte espiritual en muchos de los cristianos del día de hoy. Y nosotros debemos examinarnos y escuchar este mensaje para poder saber si estamos viviendo un cristianismo inventado por nosotros. Porque en el cristianismo inventado por nosotros nos sentimos cómodos. Nadie nos molesta. Nadie nos dice nada, nadie nos hace sentir mal. Yo vivo mi vida como quiera, yo vivo mi vida cristiana como quiera. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie y viva la fiesta. Es interesante que en palabras de Jesús, y aunque parezca un poquito contradictorio, porque la Biblia dice que
Él es el príncipe de paz, que Él nos deja su paz y Él nos deja su paz no como el mundo la da. Pero es interesante que el Señor dice que Él no vino a traer paz a la tierra. Por eso digo, suena un poco contradictorio, pero ¿a qué se refiere esto? Que el Evangelio de Cristo no produce paz con este mundo. El Evangelio de Cristo no nos va a poner en paz con el mundo. Nos va a poner en enemistad con el mundo. Nos va a poner en conflicto con el mundo. Porque vamos a predicar y a dejar ver un mensaje y un estilo de vida chocante que a la gente no le va a gustar. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36 dice lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Estas son las palabras de Jesús. No penséis que he venido para que he venido para traer paz a la tierra. Sino dice espada. Miren. Así que preparen y alisten sus cuellos. Porque la espada va a caer sobre nuestros cuellos. Porque he venido para poner en disensión, en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos experimentado conflictos a causa de haber venido a la fe que es en Cristo Jesús. Un esposo que ahora se pone más agresivo. Un esposo que se pone ahora cada vez más grosero a causa de que una esposa ha venido a la fe en Cristo Jesús. Hijos que viniendo a la fe que es en Cristo Jesús, ahora tienen la enemistad de sus padres, tanto así que ahora los botan de la casa y en ciertas culturas los denuncian para que los lleven presos. Eso es lo que produce el Evangelio. Por tal razón hemos titulado a este mensaje El Evangelio de Cristo, un mensaje que transforma, pero también un mensaje que confronta. Un mensaje que transforma y que confronta. Dice un autor, con respecto a esta idea, esta es una moneda de dos caras, refiriéndose al Evangelio. Porque así como Cristo nos separa del mundo, es decir, nos divide con el mundo, nos aleja de las cosas del mundo, al mismo tiempo nos hace uno con su pueblo. ¿Se dan cuenta? Es un evangelio que nos transforma para ahora estar dentro de un mismo cuerpo, para estar unidos a un cuerpo. Nos une al cuerpo de Cristo y nos une a Cristo. Pero por otro lado es un evangelio que divide. Es un evangelio que nos pone en conflicto con el mundo. Por eso no podemos vivir de acuerdo a los principios de este mundo, ni podemos adaptarnos a cómo viven la gente que no conoce al Señor. Nosotros debemos influir en ellos, no ellos en nosotros. Y la primera enseñanza que vamos a compartir en esta mañana es que los hijos de Dios, donde sea que se encuentren, comparten la misma identidad. Donde sea que estemos. Vamos al versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 2 y mire lo que dice. Los hijos de Dios, donde sea que se encuentren, comparten la misma identidad. Veamos lo que dice el versículo 14, la primera parte solamente. Porque vosotros, hermanos, ¿a quiénes le está diciendo esto? A los tesalonicenses, ¿no? Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Se da cuenta? La iglesia de Tesalónica
tiene la misma identidad espiritual que la iglesia de Judea, la misma identidad espiritual. Ellos vinieron a ser imitadores de ellos. Tal como se comportaba la iglesia de Judea en santidad, en piedad, en fidelidad al Señor, en amor a su palabra, en compartir los unos con los otros, en humildad, en sencillez de corazón. De la misma forma, Pablo les dice, ustedes han venido a ser imitadores de la iglesia de Dios que está en Judea. Iglesias de Dios en Cristo Jesús, dice, que están en Judea. Fueron imitadores de la gracia que habían recibido, tal como los de Judea. La iglesia de Jerusalén había recibido la gracia del Señor en sus vidas. Ese favor inmerecido cuando ellos lo que merecían era ser desechados. Una de las cosas que principalmente distinguía a estas iglesias y que al mismo tiempo ellas tenían en común era que ambas iglesias estaban en Cristo. No había diferencias en estas iglesias con respecto a sus fundamentos. Su fundamento principal era Cristo Jesús. Era por medio de Cristo que ellos habían venido al Evangelio, no era por otra cosa. Mis amados hermanos, no importa la región donde ambas estaban situadas, no importaba su trasfondo religioso. Recuerden que los judíos odiaban a los gentiles, no les pasaban por ningún motivo, por ninguna circunstancia. Ustedes recuerdan el episodio de la mujer samaritana. Cuando el Señor Jesucristo tiene sed y se acerca a esta mujer y le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana se asombra y le dice, ¿cómo tú siendo judío vienes a mí que yo soy samaritana a pedirme agua? ¿Pretendes tú tomar en el mismo vaso, en la misma tinaja donde yo también he tomado el agua? Miren ustedes, no se llevaban, ni judíos ni samaritanos, ni judíos con gentiles. Si vemos las palabras de Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 28, mire lo que dice. Mire lo que dice Pedro con respecto a los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 28. Dice así, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuánto distanciamiento había entre estas dos iglesias? La iglesia judía con la iglesia gentil. Pero ahora Pablo está mencionando que ellas son hermanas por medio de la misma gracia que Dios había derramado sobre sus vidas y por medio de la misma fe que Dios había producido en sus vidas. Ahora estas dos iglesias son hermanas. Viven en una misma identidad espiritual. Mis amados hermanos, si Dios no hubiera derramado de su gracia sobre nuestras vidas, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos hoy? ¿Haciendo qué cosas nos encontraríamos el día de hoy? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito en capítulo 3, los versos del 3 al 5. Mire lo que dice. Tito capítulo 3,
versículos del 3 al 5. Porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deseos carnales y deleites, pocos o muchos, diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ese pero es interesante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí está la gracia de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios? Nos salvó por cosas buenas que hicimos. No. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, mis amados hermanos. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo aquí. La iglesia de Tesalónica compartía la misma identidad espiritual que la iglesia de Judea. Eran iguales, no habían diferencias. Amaban la palabra del Señor, amaban vivir en santidad, amaban esforzarse en la obra del Señor. No vivían un cristianismo independiente, prefabricado o autofabricado, no. Era la misma iglesia. La iglesia de Tesalónica tenía que ser la misma que la iglesia de Judea, que la iglesia de Roma, que la iglesia en Filipos y que la iglesia aquí de Antioquía, la misma. Esta iglesia de Antioquía tiene que parecerse a la iglesia de Tesalónica. Esta, la que está aquí, ustedes y yo. Así como la iglesia de Tesalónica se parecía a la iglesia de Judea, ¿así? ¿Creen ustedes que nos parecemos a ellos? Debemos reflexionar. Y fíjense lo que dice más adelante, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Así como la iglesia de Tesalónica compartía la misma identidad espiritual que la iglesia de Judea, también la iglesia de Tesalónica compartía la misma hostilidad que la iglesia de Judea. Compartían la misma identidad espiritual, habían recibido la misma gracia, tenían la misma fe, se comportaban como era digno del Evangelio, como era digno del Señor Jesucristo, pero asimismo también compartieron la misma hostilidad que vivieron la iglesia de Judea. Dice el apóstol Pablo, en manos de sus mismos, ¿qué dice? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo les está animando aquí, les está consolando. No se desanimen. No son ustedes los únicos que han padecido en el cristianismo. Porque a veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir ahora que estoy más metido en tus cosas, en las cosas de Dios? ¿Por qué, Señor, ahora que te estoy buscando un poco más tribulaciones me están viniendo? ¿Por qué ahora que me estoy consagrando a ti y estoy yendo a la iglesia y estoy abriendo tu palabra y tengo tiempos de oración, parece que más sufrimiento estoy pasando? Y el apóstol Pablo le dice, no te preocupes, también estás siendo imitadores de esa iglesia en hostilidad. Porque la iglesia del Señor, cuando se propone mantenerse fiel, probablemente vamos a compartir también las mismas hostilidades. Quizá no en la misma forma o la misma manera. Pero la iglesia de Cristo, hermanos,
pasa por dificultades por causa del Evangelio, por causa de buscar al Señor, por causa de vivir en santidad. Pasa persecución. Y de esa forma Pablo les estaba animando. Estos creyentes padecieron persecuciones por parte de sus mismos compatriotas, sus mismos conciudadanos, por parte de los mismos gentiles, así como la iglesia judía había sido perseguida por los judíos, la iglesia gentil también había sido perseguida por los gentiles. Gentiles que habían sido alborotados, habían sido instigados por judíos celosos e incrédulos que vivían en estas comunidades griegas. Mire lo que dice Hechos, capítulo 17, cuando el apóstol Pablo relata los problemas que había pasado la iglesia en Tesalónica. Hechos, capítulo 17, mire lo que dice. Versículos del 5 al 8. Hechos 17, versículos del 5 al 8. Hechos 17, del 5 al 8 dice: entonces los judíos que no creían, miren, judíos religiosos, no creían en el Evangelio, teniendo ¿qué cosa? Celos, tomaron consigo algunos que, miren de quién se vale Satanás. ¿De quién se vale el enemigo de nuestras almas para molestar a su iglesia? Dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando un grupito, ¿no? Una turba, alborotaron la ciudad de Tesalónica, la misma ciudad donde pertenecían estos hermanos. Y asaltando la casa de Jasón, miren, era gente griega que había sido instados por los judíos, gente griega pero gente mala, ociosa. Y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes? A la iglesia de Tesalónica, a los cristianos. Pero no hallándoles trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿A qué se refería? A los cristianos, a los cuales Jasón ha recibido, dice, le están acusando a un hermano de allí. Y todos estos contravienen los decretos de César. Les acusaban que ellos quebrantaban los decretos del Imperio Romano, diciendo que hay otro rey y ese rey se llama Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Pasaron o no pasaron persecución en la iglesia de Tesalónica? Fíjense, compartieron la misma hostilidad. Acuérdense que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, un fariseo, judío, perseguidor de la iglesia de Cristo en Judea. Conspiraba contra los cristianos, los arrastraba, los perseguía, los mataba, los metía presos. Eso pasaba en Judea. Ahora miren lo que está pasando en Tesalónica. Una iglesia gentil afuera, griega. Esta iglesia sufrió lo que todas las iglesias del primer siglo sufrieron en manos del Imperio Romano. No solamente en Tesalónica había esta persecución, había estos problemas, en todas las iglesias que estaban en distintas regiones del Imperio Romano. Por lo menos hubieron 3 causas por las cuales estos cristianos eran acusados. La primera, por rechazar el culto a los dioses y al emperador. Los cristianos, obviamente, no iban a inclinarse a dioses que eran distintos a su Dios. Ellos jamás iban a adorar a los dioses paganos,
a los dioses romanos o a los dioses griegos. En ese tiempo, muchos emperadores emitían un decreto. Y el decreto era que todo aquel que no ofrezca adoración a un dios por el emperador tenía que ser ejecutado. Es decir, ellos tenían que venir con algún sacrificio, ofrecerlo al dios Marte, a la diosa Venus, al dios Zeus, para que ese dios proteja al emperador. Ellos tenían que hacer eso, interceder por el emperador con cualquiera de los dioses existentes. Cuando uno hacía eso, cuando una persona hacía eso, le daban un certificado. Ese certificado constataba de que esa persona ya lo había hecho, tenía su carnet, ¿no? Entonces venía un soldado romano y le decía, a ver su carnet de que usted ha hecho y ha levantado adoración a un dios por el emperador. Aquí está, señor. Ya, pase adelante. Pero si el soldado romano se topaba con un cristiano y le decía, a ver su carnet de que usted ha adorado a otro dios para interceder por el emperador, el cristiano se iba a negar porque no tenía. Era ejecutado. Lo mataban. La segunda causa por la cual estos cristianos, todos los cristianos del Imperio Romano fueron perseguidos, era por supuestos delitos como que les atribuían, como incesto o canibalismo. Supuestamente para ellos los cristianos estaban cayendo en incesto y canibalismo. Y ellos aducían que los cristianos cometían incesto porque se llamaban hermanos y hermanas. Entonces yo tenía a mi esposa y mi esposa era mi hermana. Como que yo diga aquí la hermana Elizabeth. Como cuando el pastor decía la hermana Sonia. Y ellos decían, ¿cómo pueden ser que ellos son hermanos y están casados? Eso es incesto. Y entendían y tergiversaban el hecho de que ellos se llamaban y se consideraban hermanos. Y por eso los querían también acusar. Los acusaban de canibalismo también porque cuando ellos celebraban la Santa Cena, ellos decían que iban a comer el pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo. Iban a beber la copa que simbolizaba la sangre de Cristo. Y decía, ¿cómo es eso? Se están comiendo el cuerpo de un tal Cristo. Están tomando sangre de un tal Cristo. Canibalismo, hay que perseguir a los cristianos. Miren ustedes cómo ellos simplemente eran acusados por cosas inventadas. Y finalmente la tercera razón era porque simplemente tenían el nombre de cristiano. Llega un momento en que todo aquel que se considere o se identifique como cristiano tenía que ser ejecutado. Dice una autora, el cristianismo era visto como una superstición peligrosa. Producto del fanatismo existía la convicción de que la nueva religión corría paralela a la perpetración de delitos como el incesto, orgías, infanticidio, magia negra, canibalismo, etc. Y todo eso eran malinterpretaciones de ciertas prácticas que hacían los cristianos. Si se reunían en la noche era porque estaban haciendo magia negra. Si se reunían en los cementerios a tener sus cultos era porque estaban haciendo algo de ocultismo. Y así. Mis amados hermanos, la iglesia puede pasar todas las persecuciones que vengan. La iglesia de Cristo puede pasar todas las persecuciones que vengan. Pero la iglesia del Señor no va a retroceder. La palabra de Dios dice que nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo les anima a la iglesia de Roma y le dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Se dan cuenta? Todas las causas de aflicciones posibles. Y a veces nosotros nos quejamos delante del Señor y estamos diciendo: Señor, ¿por qué tantas aflicciones han venido a mi vida? ¿Por qué tantas pruebas estoy pasando el día de hoy? ¿Por qué tanto desierto? No, hermanos, no nos damos cuenta que las tribulaciones que pasamos en comparación a las tribulaciones que pasaban estas iglesias en los primeros 4 siglos de existencia, no tienen ni punto de referencia, de comparación con respecto a las cosas que nosotros, de las cuales nos quejamos el día de hoy. Miren ustedes todas las cosas que ellos vivían. Como está escrito, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice el apóstol Pablo. Ellos veían a sus hermanos morir a diestra y a siniestra. Hoy día moría Eduardo, mañana moría Shirley, pasado mañana don Jaime ya no existía. Al siguiente semana ya la hermana Carmita, la hermana Julieta, la hermana Julia ya también estaban ejecutadas. ¿Y dónde estamos? Ya estamos aquí, ya estamos 5 nomás reuniéndonos aquí. Así era la iglesia de ese tiempo, hermanos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, los creyentes tenían tal confianza y tal valor que estaban dispuestos a sufrir por el Señor. Ellos recordaban que su Señor había sufrido por ellos el más alto nivel de sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Señor con gozo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sangrar por el Señor con gozo? Eso es ser cristiano. Bienvenidos al mundo de los cristianos. Pero a veces, hermanos, estamos tan distraídos en nuestras propias cosas, en nuestro propio mundo, y nos hacemos las víctimas de que estamos sufriendo tanto y que Dios es injusto y porque a mí. Ese es el mundo de los cristianos. Y que muchos cristianos el día de hoy padecen esas cosas. Muchos cristianos son enterrados vivos el día de hoy. Muchos cristianos, mientras están en sus cultos, les tiran explosivos y esa iglesia se explota. Mucha gente muere en otros países. Muchos cristianos son llevados presos. Muchos cristianos son ejecutados hoy en día, en países donde el cristianismo no es aceptado. Pero ellos recordaron que su Señor había padecido por ellos con gozo, no con tristeza, por obligación. Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hebreos 10, 34. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, no con pena, sabiendo que
tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, nada de las cosas que perdamos en este mundo se compara a lo que Dios ha preparado para nosotros en los cielos, cuando estemos delante del Señor, cuando estemos en su presencia. Y la segunda enseñanza que vemos en esta mañana, en este pasaje, es que la persecución por parte de los incrédulos significaba no un rechazo a ellos, a los cristianos, sino a Dios y a su palabra. Cuando una persona que sabe que tú eres cristiana te persigue y te hace la vida imposible, no te está persiguiendo a ti, ni te está haciendo la vida imposible a ti. Se está yendo en contra de Dios y se está yendo en contra de su palabra. Dice el versículo 15 y 16, miren. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, hablando de los judíos, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Aquí el apóstol Pablo detalla la acusación que está haciendo contra los judíos por todas las cosas que ellos han hecho, rebelándose en contra de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos dice que cualquiera que se ensañe contra un cristiano, contra un hijo de Dios, en el trabajo, en la familia, en la calle, sabiendo que es un hijo de Dios y lo persigue, está yéndose en contra de Dios mismo. Debemos tener paz y tranquilidad cuando nos persiguen, porque no es en contra nuestro que se van, hermanos, es en contra de Dios mismo. Y debemos orar por misericordia para que ellos se salven. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo murió bajo el poder del Imperio Romano, porque fueron los romanos los que lo crucificaron y lo subieron en esa cruz, fueron los judíos quienes lo rechazaron. Fueron los judíos quienes lo acusaron y eligieron a un delincuente a sabiendas de que él era justo. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, mire lo que dice Pedro, hablando aquí a los judíos y acusándolos de lo que habían hecho con el justo. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Fíjense, habían sido ellos quienes lo habían matado al Señor. Fíjese que en el versículo 15 dice que ellos también mataron a los profetas. No solamente han matado al Hijo de Dios, también cuando se les enviaron los profetas a hablarles palabra de Dios, los rechazaron, no los querían, no podían soportar escuchar la palabra de Dios sobre sus vidas. Y eso pasa el día de hoy. Aquellos que quieren hablar la palabra de Dios, aquellos que quieren ser fieles al mensaje de Cristo, no son tan escuchados, no son tan famosos. La gente quiere escuchar a aquellos que les dicen las cosas que les gustan. Ellos sí llenan auditorios. Las entradas se venden al 100%. En cada una de sus giras pueden hacer $500,000, $200,000, $300,000. Sus fortunas son más o menos de 10 y 15 millones de dólares, lo que han hecho por medio de sus conferencias.
por medio de sus iglesias, y eso por decir los que medianamente ganan eso. Ellos preferían más bien escuchar a aquellos profetas que les decían lo que ellos querían escuchar. A ellos no los tocaban, a ellos los abrazaban. Ellos, cuando les predicaban esa teología de la prosperidad, se sentían felices, que todo iba a ir bien, que tendrían un futuro de bien y no de mal. Veamos un ejemplo, Segunda de Crónicas 24, versos 20 y 21. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento. Capítulo 24, versos 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y les dijo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Miren, les está hablando la palabra, les está amonestando, les está reclamando que ellos no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Mas ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. No solamente mataron al Mesías, mandaron a matar a todos los profetas que habían sido enviados para hablar sobre el Mesías. No soportaron la palabra de Dios. La gente el día de hoy, hermanos, no soporta la palabra de Dios. Hay que hablarle las cosas que les gustan, porque si no se nos van de la iglesia. Hay que hablarle lo que está de moda, porque si no la iglesia no se llena, y si no se llena la iglesia no nos alcanza para pagarle al pastor los $15,000 de sueldo que él gana. No nos alcanza para tener este auditorio tan lujoso y tan bonito. No nos alcanza para hacer el show que hacemos todos los domingos. Porque las iglesias el día de hoy están ofreciendo un show, hermanos. Las iglesias el día de hoy están ofreciendo una charla que alegra los corazones. Pero la palabra de Jehová muchas veces te llama la atención. La palabra de Dios muchas veces te entristece. La palabra del Señor muchas veces te desanima. Porque tú piensas que estás viviendo bien. Chuzo, y a uno le duele en el corazón. Y Señor, te he estado fallando todo este tiempo. Yo pensaba que andaba bonito, bien. Y ahora el pastor dice que mi pecado es eso que estoy haciendo por medio de tu palabra. Porque los pastores no nos inventamos aquí lo que es pecado. Nosotros no andamos diciendo qué es pecado y qué no es pecado. Lo que dice la Biblia que es pecado y punto. Si la Biblia a algo le pone color negro, es negro y no hay más. Nosotros tenemos que ser fieles y recibir la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad palabra de Dios. Dice Pablo en los versículos anteriores. Los religiosos se oponen a todos los hombres y vendrá la ira de Dios sobre ellos. Y con esto terminamos. Mire lo que dice el versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Ellos están siempre añadiendo pecado sobre pecado a sus vidas. Están añadiéndole peso al juicio que les va a caer un día. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23:13, refiriéndose de estos líderes religiosos, de los mismos a quienes Pablo está ahora acusando. Mateo 23, versículo 13 dice: mas ay de vosotros, ay. Cuando el Señor Jesucristo dice ay, es ay.
Porque no es el pastor el que lo está diciendo. Si fuera yo y yo me estuviera por ahí inventando un ay, no pasa nada. Pero si es el Señor el que dice, ay, ay, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y cuando hablamos de escribas y fariseos estamos hablando de religiosos. Gente que le encanta la religión. Dice hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús acusa directamente a los líderes religiosos de bloquear el camino al cielo, tanto para ellos como para el resto de personas aquí. A pesar, hermanos, de que hay gente que por un lado, desde cierta perspectiva, frena el avance del evangelio porque están predicando mentiras, están predicando cosas mundanas, están predicando cosas socialmente aceptables delante de los hombres. Y de cierta manera dice que ellos estorban, ¿no?, para que otros se salven. Desde otra perspectiva, nadie puede frenar el avance del evangelio. No hay nadie en este mundo que pueda resistir al llamado eficaz que Dios hace al pecador por medio de su Espíritu Santo. Cuando una persona es llamada por el Señor, así cuando el Señor llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo, llamó a Zaqueo, llamó a Mateo, y ellos no se resistieron, sino que le siguieron al Señor hasta que finalmente dieron su vida por el Señor. Asimismo, el día de hoy, cuando el Señor llama al pecador al arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra, será inevitable que los hombres no sigan al Señor para dar toda su vida para Dios. Querido amigo, querido asistente en esta mañana, si todavía no has abrazado el mensaje de salvación, si no has abrazado el mensaje del evangelio, abrázalo con todo tu corazón. Arrepiéntete de todos tus pecados y ven a Cristo en fe, y Él te dará salvación. Él te dará una vida que sea digna de agradarle a Él. Todo lo que nosotros, hermanos, nos esforzamos y hacemos es gracias a que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. El día de la persecución, si no fuera por las fuerzas del Señor, todos aquí negaríamos al Señor, todos. Nadie podría decir, yo pongo mi cuello para que me lo corten ahí. O yo pongo mi cuerpo para que me lo partan en dos. O yo estoy dispuesto a que conmigo hagan y me torturen de las peores maneras. Ninguno de nosotros podría estar frente a esa situación. Pero es gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros, y gracias al Señor que nos rescató y nos llamó, nos dará valor para pasar con gozo todas las aflicciones que vengan por causa del nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana donde tú nos has hablado por medio de este pasaje. Señor, tú nos estás confrontando a no vivir en un cristianismo inventado, a no vivir en un cristianismo diseñado por nosotros mismos, sino un evangelio, oh Dios, que sea el mismo evangelio que se predica aquí en tu palabra. El evangelio que creyó la iglesia de Judea, también el evangelio que creyó la iglesia de Tesalónica y también el evangelio que ha creído la iglesia Antioquía. El evangelio que está mencionado aquí por tu palabra, Señor. Padre mío, yo te ruego que nos ayudes a apartarnos de todo pecado, de todo el pecado que nos asedia, de toda tentación.
Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir, Padre, como es digno del Señor. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien en esta mañana que tiene ahorita un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo, y que está alejado totalmente de ti, porque eso es estar alejado totalmente de ti. Yo te ruego, Señor, que seas tú llamándolo al arrepentimiento, llamándolo a una vida constante de esfuerzo y trabajo en la vida cristiana. Convence a los que están todavía, Señor, dudando. Convéncelos. Convéncenos si estamos todavía, Señor, inseguros de vivir una vida santa. Convéncenos. Convéncenos si todavía estamos dudando, Señor, de aplicar principios de este mundo a nuestra vida, que no funcionan sino solamente para destruirnos. Padre mío, convence a todos los que estamos aquí por medio de tu Espíritu Santo. Convéncenos de nuestro pecado. Convéncenos de las cosas que debemos, Señor, dejar atrás para poder seguir a Cristo, tu Hijo. Y cuando venga el día de la prueba, podamos estar firmes y podamos ser ayudados por tu Espíritu para pasar adelante y para pasar, Señor, victoriosos de estas cosas. Solamente tú conoces las persecuciones, las pruebas, los desiertos, las tribulaciones, las aflicciones que pasamos todos los que estamos aquí. Yo te ruego, Señor, que seas tú librándonos de cada una de estas cosas y nos permitas recordar que nuestro Señor sufrió más que todo esto por el puro gozo de vernos un día en su reino y abrazarnos y darnos comunión con el Padre y con Él. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.